Buenos días a todas, a todos quienes estamos acá presentes. Digamos que estamos los madrugadores y las madrugadoras. Más o menos porque... No sabía si el más o menos venía por el esfuerzo que puso cada quien en despertarse, que conocemos que pasa. O es que son las 10 de la mañana y ahora casi 10:30. Así que bueno. Bueno, estamos iniciando hoy la celebración de los 15 años del Instituto de Psicología Social, una iniciativa que surge de este colectivo hermoso que es la comisión directiva del instituto, con Gabriela Echeverri, la cero falta a la cabeza, María Carvajal, yo sé lo que son las 10 de la mañana para María Carvajal. Lisette Greber, que nos lleva por las tramas del pensamiento, nos ayuda a pensar. Y también Verónica Blanco, siempre con la buena onda que tiene Verónica. Gran compañeras. Bueno, esto surge allí, surge a partir de una revisión de los bibliodatos de la historia del instituto, que estábamos trabajando con las compañeras de la ayudantía académica, Melissa, no sabemos si es Martín o Martín, tenemos ese problema, Rocío Rodríguez, y con las raíces gallegas, ¿no era? ¿Cómo era? No, ¿qué hablamos de eso? Bueno, no hablamos del... Ah, cierto, hablamos del tema de las raíces, estábamos complicados. Bueno, el profesor Fernando Berriel lo queremos acá adelante, si no le importa, porque usted fue director 2 veces, pero lo fue 15 minutos y nada. Además, no, creo que... grabado. Y además está siendo grabado, así que no se niegue porque si no queda como raro. Bueno, así que allí encontramos unos documentos. Así. ¿Eh? Pará, ¿qué? Ah, Mónica. ¿Y Mariana? No, tiene que estar acá. Mariana tiene que estar. Y Mónica. Pará, esta es la mesa. Vamos a... Mónica. ¿Vos en qué año asumiste? Esta es la mesa. Ya. No, vengan para acá, vengan para este lado. ¿En qué año asumí lo que? ¿Esto? Mira, voy a hacer la primera que va a estar 3 años porque... No, la primera vez. Ah, la primera vez 2017. Ahí va. ¿Al lado de Juan? Sí. Bueno. No es mano derecha. Genial. Mano izquierda. Bueno. Entonces, surge... Y Javier que estaba en Enrico. ¿Estaba qué? En un TCG Javier y Enrico nace. Bien. Y allí ahora vamos a presentar a quienes me acompañan, pero estábamos ahí en los 15 años del Instituto de Psicología Social. Allí encontramos los documentos de fundación del instituto y surgió esta idea de celebrar, ¿sí? De celebrar el nacimiento anunciado por Circe, el nacimiento del instituto, que en realidad yo pensando en el instituto, ya me dirán mis compañeros directores, como difícil. Ya me dirán, es como que la madre es más chica que sus hijos, ¿no?
y sus hijas. Porque este instituto, que tiene 15 años, en realidad su prehistoria o su nacimiento se remonta a, bueno, todos los colectivos docentes que antes muchos de ellos estaban en el área de psicología social, pero luego también proviniendo de otros servicios y de otras áreas, ¿no? Y conformando el Instituto de Psicología Social. Entonces tiene hijes más antiguos, o sea, el instituto es la madre más joven, digamos, de todos estos grupos. Los hijos está bueno que sean mayores que sus progenitores, siguiendo la analogía. No, ya lo dije. No, que siempre es bueno, en términos simbólicos, que los hijos sean mayores que los padres y las madres, que Más grande, ¿no? más grandes. Sí, bueno, el mío mide como 1,85 m. Pero no nos hacemos referencia a eso. Bueno, ¿y quiénes me acompañan aquí? Me acompaña nuestro primer director, Joaquín Márquez. Fuiste el primero. Hay que usar los micrófonos. Esto es dialogado. ¿Está bien? Bien, bueno, bárbaro. Buenos días. Podcast. Muchas gracias por esta iniciativa. La verdad que cuando me llegó la invitación dije, qué bueno. Y dije, bueno, construcción de memoria o algo así se dice en la mesa. O sea que, y yo dije, ¿por dónde empezamos? Pero no sé si sigo hablando o seguís presentando. Y después... Bueno, sigue, Bien. sigue, ahí va. Sigue. Algunas, yo conozco la mayoría, algunos no los conozco, así que bueno, un gusto. Está bueno esto de que el instituto, la facultad, la universidad se va renovando y va creciendo, porque en definitiva es crecimiento. O sea que bien de bien esto. Yo dije, bueno, hace muchos años trabajando en una comisión de fomento rural en Flores con un proyecto CSIC, una experiencia que después dio lugar a un trabajo de la tesis de maestría que me tocó hacer en una reunión conmemoraba los 60 años de la cooperativa. Uno de los veteranos cooperativistas decía, hablando de la participación, decía, pero a ver, ¿dónde nace el gol? Decía, ¿dónde nace el gol? Porque tenemos el foco donde termina, pero no dónde nace, en qué jugada. Entonces, yo creo que es todo un desafío hacer la historia de la psicología social, que implica al instituto, de alguna manera. Entonces, una de las cosas que dije, voy, no sé si agarro por ese camino, pero mencionar en el año 1966 o 68, la licenciatura de Psicología en Humanidades, Yolanda Martínez, que después ha tenido una trayectoria en la psicología social, sobre todo en la dictadura, siendo estudiante, dijo, vamos a ir a Buenos Aires a hablar con un tal Pillon Rivière que parece que estaba enseñando unas cosas que eran interesantes. Y ese fue el primer nexo desde Uruguay con Pillon Rivière, una estudiante de la licenciatura de Psicología de Humanidades. Y ahí después no pudo venir Pillon Rivière en ese momento, después vino Baulé, otra gente, no a la universidad, sino a otros lados. Pero quiero decir, podemos empezar a remar historia, la escuela de psicología, instituto asimilado a facultad, y en el año 2000, ahí viene Alicia Rodríguez, que hola, la nombro porque voy a nombrar una instancia en la cual ella estaba, que son los 2 años previos a diciembre de 2010, que es, o sea, el 2009 y 2010, que fue toda la discusión
de la transformación académica de la facultad. Quizá varios de ustedes participaron, no recuerdo bien, pero eran muchas reuniones, todas las semanas, discutiendo cuál era la organización académica que nos íbamos a dar. Hasta que era departamentos, institutos, consultábamos a otras facultades cómo se habían organizado, o sea, fue un trabajo de ese orden. Y finalmente se definió por los institutos y se decidió diciembre de 2010 se crean los institutos, los 5 primeros institutos que creo son los que están hoy. Y con una, o sea, y quiero decir, o transmitir la intensidad de ese momento, por no decir la tensión, sino más bien la intensidad en que se vivía para construir algo que era nuevo para todos y donde se planteó que cada docente iba a ir al instituto que entendiera que quería ir. No fue una, decir, los que somos de psicología social vamos para psicología social, los que somos de salud vamos, o sea, fue, no sé si lo recuerdan, así, cada uno decidió dónde iba, lo cual no es nada menor y bastante original en la Universidad de la República, ese movimiento. Y lo digo porque tengo la experiencia hoy en el CURE de un proceso de departamentalización que lleva ya 4 años y pico y que estamos finalizando con los últimos departamentos que se tienen que crear y no es un proceso nada sencillo. Y la facultad lo hizo en ese momento, 2009, 2010, decide y en diciembre se hace la primera asamblea del Instituto de Psicología Social donde sabía que en algún momento me tenía que tocar ser director y dije, bueno, está, mejor arrancar del piso, ¿no? Y bueno, y ahí es donde arrancamos con esa experiencia. 60 docentes, 50 y pico, de 60 docentes conformaban el instituto en ese momento. 5 programas. 5 programas y todo el trabajo que implicó después evaluar y aprobar los programas. Creo que fue durante el primer año o año y medio en el cual había que conseguir incluso evaluadores externos para que evaluaran los programas y después se aprobaran a nivel del Consejo. O sea que fue una dinámica de creación académica, más allá de la administrativa, que también la hubo. Había que organizarse la administración en torno a todo lo que tiene que ver con los servicios docentes. El instituto pasaba a ser la figura administradora de los docentes que lo integraban, todo digamos, el desafío académico que era la evaluación y aprobación de los programas y construir instituto, porque era una figura nueva para nosotros por lo menos. Y me acuerdo una jornada que hicimos, un plenario, en el cual, me acuerdo que el planteo fue, pongamos una presentación con todos los objetivos de los programas. Y no por programas, sino objetivos de los programas. No sé si recuerdan aquel plenario, que era para visualizar qué era lo que el instituto estaba haciendo o para dónde iba. ¿Ah? Eso, obviamente, fue una instancia de trabajo que después fue evolucionando, creo, a través de los años y las distintas direcciones y comisiones directivas, bueno, hasta lo que estamos hoy acá. Pero me parecía interesante traer esos momentos originales que creo que incluso no teníamos el local todavía. Tuvimos que operar en algún otro lado hasta que se nos adjudicó el local que tenemos ahora y que éramos 60 y había 15 puestos, 15 máquinas, 15 escritorios y había que distribuir también los espacios en aquel momento. No sé si eso sigue así, pero... así que... bueno. Pero algunas líneas como para ir armando historia. Gracias. Buenísimo, Joaquín, hermoso. Acá, bueno, yo supone que yo tengo el papel de la moderación acá en la mesa, por eso estoy tomándola, ¿está bien? Soy moderada. Bueno, la segunda dirección la ocupó Enrico Irrazábal, nuestro decano actual,
que está en una reunión en ACE, con lo cual va a llegar en algún momento del día y por supuesto, dirá su testimonio. La tercera dirección la ocupó a compañera Mónica Yadó acá al lado mío, que una de las cosas que recuerdo de esta segunda dirección es la instalación de la referencia de enseñanza. Acá nace, con tu dirección nace eso. Bueno, gracias. Ahora, escuchando a Joaquín y a Silvia, ellas decían, ¿no?, cómo el instituto se formó en esta cuestión de elegir instituto y que la mayor parte de repente de la procedencia del instituto venía del área de social, también vinieron docentes de otras partes, ¿no?, de otras áreas y de otros servicios, ¿no? En esa época estaban fuertes los servicios. Y ahí aparecimos, entonces yo le decía acá en el pueblo bajo a Fernando, acá estamos los foráneos del área de social, aunque Fernando estuvo en el área de social en algún momento, yo no. Y bueno, entonces se me vino como un flash de memoria de que cuando yo me inscribía a la facultad, en ese entonces Escuela de Psicología, todavía no habíamos hecho la transición al instituto, en el año 85, ¿no? La primera generación que explota en psicología, que venía teniendo un ingreso con cupo, y pasa a tener en 85 un ingreso libre, por lo tanto pasamos a ser de un ingreso habitual de 200 estudiantes a 1980 y pico de estudiantes, dentro de las cuales estaba yo. Y ese ingreso fue conflictivo, o sea, una historia conflictiva, enlaza siempre a la psicología. En ese momento estábamos con varios paros y huelgas vinculados a sacar de la plantilla docente a docentes torturadores que todavía estaban en la facultad, en ese momento en la escuela. Y entonces recién comenzamos las clases en agosto. Y claro, yo me vinculé con algunos compañeros, porque me vinculé gremialmente y políticamente, y lo primero que hice fue formarme en el CIFA, porque conocía gente que estaba trabajando en el CIFA. O sea que mi primer contacto con la psicología fue la psicología social, y fue un tipo de psicología social en particular con un determinado compromiso. Entonces se me vino todo ese flash de encuentro de gente, aparte que está acá presente, que fueron compañeros del CIFA. Miro a Gaby, estábamos en el mismo grupo de formación, y docente del CIFA, docente mío ahí, el Alejo, y otros compañeros que de repente no están por acá, pero bueno, se me vino como ese flash de la historia de la psicología social. Y bueno, y cuando me toca la dirección del instituto, era un momento todavía, y creo que sigue siendo, ¿no?, de poder como generar cohesión, ¿no?, cohesionar un instituto que venía con muchas historias, y que tenía en su propia formación todavía creo que estamos arrastrando esta tensión entre que nosotros definimos ser institutos y no departamentos, ¿no? Entonces esa discusión de lo organizacional en la academia, ¿no? Y entonces cuando tenemos que explicar que somos un instituto en otros lados, esto es una complejidad. Bueno, es como un departamento. Y bueno, y por otro lado, esta cosa de que nos señalaron los evaluadores, los segundos evaluadores que tuvimos, que ahí a mí me tocó la dirección también, recogiendo las evaluaciones de unos evaluadores externos que evaluaron los programas en otra etapa, ¿no? No en la primera etapa de origen, sino en una etapa de que ya estaban andando los programas.
Y bueno, y esas devoluciones fueron complejas, porque por un lado estaba esto de que nos señalaban que nosotros nos organizábamos como instituto en términos de lo organizacional, en la atención de las líneas de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo terminábamos organizando el instituto, ¿no? Entre esa cuestión de el orden organizativo y el orden académico o el orden de la investigación. Entonces, esa como fue una de las cuestiones que seguimos, vamos a seguir arrastrando, ¿no? Porque la estructura sigue siendo así, y teníamos que encontrarle la forma de cómo evaluábamos entonces en esas dos dimensiones entrelazadas. Y bueno, y la otra cuestión que también es parte de nuestra historia como instituto, que pienso, digamos, de por qué yo en ese entonces asumí la dirección del instituto, que tiene que ver con que uno asume también la dirección porque hay un colectivo detrás, si no, uno no asume nada. Y de ahí también es como esa necesidad en parte también de formar parte de, ¿no? De sentirse uno parte de, y de apoyarse en gente y de construir a partir de ahí. Entonces, digamos, eso es como algo necesario también de reconocer que nosotros estamos acá como directores, pero en realidad yo fui directora porque hubo un colectivo que dijo, vamos arriba, te apoyamos y vamos a construir cosas. Y bueno, y como decía Silvia, por eso mismo también uno de los movimientos que hice también fue, bueno, llamar a gente para construir cosas, porque una de las cosas más complicadas, y que sigue siendo una de las más complicadas en la facultad, es la organización de la enseñanza. Que es compleja, porque está muy tensionada por las exigencias que tiene, y porque también la forma que nos organizamos en la facultad también es muy sui generis, y todavía no estaba resuelto tampoco a nivel de la facultad claramente las grandes líneas de organización de la enseñanza, digamos que la vamos ajustando de a poquito, ¿no? Porque la transformación que fue la revolución, la dada vuelta de la nueva organización de la facultad, que coincidía justamente la creación de los institutos con la instalación de un nuevo plan de psicología que incluía toda esta dimensión Bolonia que nos partía la cabeza, que nos conflictuaba, que nos dolía. Entonces, o sea, fue un proceso de transformación complejísimo, durísimo para todos, pero bueno, que también creamos cosas e inventamos cosas, y bueno, y seguimos intentando hacerlo en parte para sobrevivir, y en parte también para ver si podemos vislumbrar otra forma también de hacer academia, ¿no? Porque yo creo que, o sea, venimos de un conflicto durísimo, porque venimos arrastrando una forma de hacer academia que nos está rompiendo todos. Entonces creo que hay que seguir como laburando en esta posibilidad de crear otra cosa, por favor. Así que bueno, te dejo por ahí. Buenísimo. Gracias, Mónica. No, en esto solamente para mencionar quienes estaban en esta referencia que vos creás fueron Ana Karina, con un trabajo, Ana Karina y Gonzalo Correa, que hicieron un trabajo extraordinario. Recuerdo participar de las reuniones que ellos convocaron para pensar esto. También Emiliano, de después capaz, ¿sí? Ahí. Buenísimo. Bueno, tenemos al profesor Juan Fernández, luego de cómo dejaste la dirección, Mónica, bueno, ahí y tenemos al siguiente director de nuestro instituto, fue el profesor Juan Fernández. ¿Cómo fue esa experiencia, profesor?
A ver, a mí me resulta difícil discriminar en términos experienciales o historizar de algún modo lo que fue ese año sin señalar algunas cuestiones. La primera y más básica tiene que ver con que la longevidad académica que estamos experimentando algunos nos lleva a que los derechos sucesorios aumenten. Entonces uno va siendo el depositario de una serie de narrativas y también el constructor de esas narrativas porque somos los que seguimos al frente. Pero tal como decía Joaquín, a mí me es indisociable cualquier historia, cualquier anécdota de un campo de tensiones en el cual participaron muchos de las compañeras y los compañeros que están hoy presentes y algunos que no están, pero que están por ahí por la facultad o ya fuera de la facultad. Comentarios, mi auditorio imaginario es la gente más joven porque me parece que más joven en un sentido amplio, los que no vivieron exactamente las cosas que intento referenciar. Siempre me sentí por distintas razones sapo de otro pozo, porque vengo en términos de, como estudiante de grado, de algo que desapareció cuando terminé, que es el curso de psicología infantil, la tecnicatura en psicología infantil, dependiente de la escuela de tecnología médica. Yo vengo de ahí, algo raro, pero que han estudiado seguramente en historia de la universidad, y mi inscripción en el torrente de la psicología universitaria comienza, yo integré las últimas generaciones, somos pocos los sobrevivientes, Ana Luz Protesoni, Magdalena Filgueiras, que está en el Instituto de Clínicas. Bueno, todos venimos de ahí, de algo absolutamente micro, 8, 12 personas por año que entraban por concurso, y ya nos embarcamos en el proyecto de Centro Único de Psicología, que derivó en lo que luego sería el IPUR, y ya en el primer consejo y en el primer claustro de la psicología universitaria, me encuentro con otros compañeros, como puede ser, conozco, como puede ser Alejandro Raggio, como puede ser, no sé, Michel de Ibarbure, que también estaba, y a nivel gremial empezamos a establecer alianzas sólidas en términos, por decirlo de algún modo, ideológico y teórico con otros compañeros como Gabriel Leira. Menciono los que están presentes, pero había más, el chino Goncalves. Todo eso para mí es un torrente bastante indisociable de lo que fue ocurriendo, porque somos una generación que por razones históricas, conozco a Gabriela Echeverri también, que me antecede, es de la... Sí, exacto. A Mariana Fole ya la conocía desde los 14 años, más o menos. Y bueno, empiezan a ocurrir muchas cosas obligado por las circunstancias. Entonces, nuestra generación, creo, desarrolló un sentido casi patrimonial de estos espacios universitarios a nivel, de la construcción institucional de la psicología universitaria, la construcción institucional. Yo voy a... ¿Por qué sapo de otro pozo? Por eso mi filiación era rara, pero igual llego al claustro y al Consejo de la Psicología Universitaria como representante de algo mínimo. Y luego
hay mil cosas, porque antes de asumir como director, estuve en la comisión directiva. Antes de eso, en el 2010, dirigimos colectivamente, fue un ensayo de los grados superiores que veníamos del área de psicología social, que asumimos la conducción hacia el instituto. Y en ese interín también con Fernando Berriel y demás, asumimos la elaboración del proyecto de la maestría, etcétera, etcétera. O sea, éramos siempre lo mismo, que estábamos en distintas posiciones. Eso lleva a que ahora esté hablando yo y no esté hablando cualquiera de las personas que mencioné, que están sentadas del otro lado, pero que tienen más o menos una legitimidad análoga. Entonces es coyuntural que yo esté hablando de esto. No es tan coyuntural que se me mencione como director, porque no fui elegido por nadie del instituto. O sea, fui elegido por el consejo y fue una expresión sintomática de la dificultad histórica para elegir las direcciones. Entonces yo estaba en Cuba haciendo mi doctorado y me llama María José Bañato y me dice: Juan, no podés decirme que no. En el consejo hemos barajado tu nombre para, forzosamente no se puede dejar acéfalo el instituto. Y asumo eso. También hubo un breve periodo de interinato en el 2010 que había ocurrido algo similar, porque hubo una votación que no se terminaba de resolver, donde figurábamos varios nombres. Estaba Marqués, estaba Nelson de León, estaba Enrico Irrazábal, y no se terminaba de resolver quién iba a ser el primer director. Entre la comisión directiva ocupé un interinato de algo así como 2 semanas, o fue de pocos días, mientras insistíamos con las votaciones. Dificultad histórica para los más jóvenes. Creo que es hora de integrar, asimilar las lecciones o las experiencias institucionales y reconducirlas, y no reproducir errores de nuestros mayores, que en mi visión, en mi narrativa histórica, mi generación terminó reproduciendo conflictos que no formaban parte estrictamente de nuestra historia, sino que eran heredados de nuestros mayores. Había una serie de tensiones y de conflictos, tanto entre términos epistemológicos como teóricos, como hasta personales. Me refiero a las tensiones Alejandro Scherzer, Silvia Castro, Juan Carlos Carrasco y un montón más, que sería oportuno, digamos, también conversar en términos históricos. Por último, no me interesa tanto lo anecdótico de esta experiencia, sino que realmente y de corazón me gustaría, por un lado, contribuir a elaborar ciertos órdenes de conflicto, que las nuevas generaciones no carguen con ese peso, con ese karma. Entonces, bueno, que puedan construir otro escenario y otra realidad institucional, que no hereden de forma tan directa nuestro karma. Y quiero enumerar 2 cosas más que me parece significativo en esto de que nunca sabemos cómo se gestó el gol o cuándo comenzó el gol, si previo al partido o durante el partido, que mencionaba Joaquín. Quiero mencionar 2 cosas. Conversaciones insistentes, porque soy medio monotemático, con Silvia Castro
acerca de que no sé, los fines de los 90, comienzos del 2000, yo entré como docente en 1992 y le insistí a Silvia Castro: Silvia, no puede ser que en humanidades haya gente que vive de la filología clásica y que acá no haya nadie de psicología social que viva de la psicología social. No puede ser, porque ninguno de los que estábamos en el campo de la psicología social vivíamos en un sentido estricto. Vivíamos de la clínica en términos individuales, vivíamos de inscripciones en... pero no éramos psicólogos sociales estricto sensu. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Llevó mucho tiempo construir esto. Llevó mucho tiempo, por ejemplo, la construcción institucional de las dedicaciones totales, por ejemplo, o la ampliación del régimen profesional. Vení, sentate con nosotros, Enrico. Tenemos cosas para decir de vos, incluso algunas buenas. Dale. Por último, para ir redondeando, en este desarrollo de la psicología social hay dos aspectos que voy a enumerar nomás y que me gustaría propiciar la creación de espacios o talleres para considerar y elaborar algunas de estas cuestiones. Una, la multiplicación de las formas de pertenencia y sus respectivas pertinencias, por hablar de vectores pillonianos, de cómo habitar el Instituto de la Psicología Social. Hoy en día tenemos formas de habitar el Instituto de Psicología Social múltiples. Podés habitarla imaginariamente como un integrante de un representante del Audelar y participar en espacios centrales o trabajar gremialmente en espacios centrales. Podés sentir que tu mayor pertenencia es con la facultad en un sentido más amplio que trasciende el término de los institutos. Uno puede decir, no, mi compromiso con la psicología universitaria. Uno puede decir, mi compromiso con la psicología social universitaria, que es otra forma de habitarlo. Hay muchos modos que me parece que es necesario discriminar en términos de pertenencia y de pertinencia de lo que uno hace. Y por último, la cuestión que es demasiado amplia y que simplemente la paso al titular, que es la deriva teórico-epistemológica discursiva de la psicología social, y acá se me atraviesa mi experiencia en el posgrado como director de la maestría o de las especializaciones, porque hemos vivido una complejización, pero que no es tan rara. Pensé durante años que era tan rara y ya me doy cuenta de que no es tan rara, de que tenemos primos hermanos por ahí con ADN más o menos similar. Vale decir, los componentes que llevan a resolver, entre comillas, nuestra identidad como psicólogos sociales. Me refiero a una multiplicidad de corrientes: la psicología social crítica, la psicología comunitaria, el socioconstruccionismo, el posthumanismo, el feminismo crítico. Hay una multiplicidad de variantes que creo que tendríamos que ver. Yo estoy con un estudio bibliométrico de las tesis, 115 tesis de maestría que se han desarrollado aquí. Estoy un poco, concentrado en ese asunto y me gustaría poder conversar en algún momento detenidamente. Y por último, tenemos una potencia. Esto es un descubrimiento para mí. Me puse el otro día, que no estaba aburrido, pero sí estaba medio burnout, a buscar cuánta gente estudia psicología en la Universidad de Manchester o en Sussex, universidades del pensamiento social crítico anglosajón contemporáneo, en este caso británico, etcétera, Berkeley.
en su mayoría hay variaciones, la mayoría tienen entre 300 y 1000 estudiantes en total, grado y posgrado. En su mayoría la cantidad de egresos son entre 200 y 300 en todo el mundo anglosajón y también universidades europeas, París 8. Nosotros tenemos una legión, tenemos el mayor ejército intelectual de psicólogos del planeta probablemente y con una impronta de psicología social enorme. Creo que habría que sacarle de algún modo jugo productivo a eso. ¿Por qué los réditos académicos, productivos, teóricos no son tan ostensibles? Porque hay una diáspora, porque hay una diáspora en la producción de sentidos desde la psicología social. Si hubiese un mayor grado, como lo hay en todas estas universidades, incluido París 8, UNAM, incluso en la otra orilla, creo que seríamos mucho más potentes. Vale decir, el reconocimiento de nuestra historia, la integración de la historia y el reconocimiento de órdenes de saberes contiguos, próximos o de utilidad para lo que estamos pensando. La dejo por aquí. Buenísimo, Juan. Gracias. Ponelo ahí porque acá hay otro. Nos reímos un poco de tu metáfora, Juan. Bueno, buenísimo. Acá llegó el decano, que fue el segundo director del Instituto de Psicología Social, y ya habíamos anunciado que tenías tu compromiso en ACE, y capaz que querés hablar ahora. Estamos conversando sobre las experiencias de la historia de la psicología social en nuestro instituto y de la experiencia de la dirección, la misma, la consigna que teníamos. Profesor. ¿Cuánto están hablando? Bueno, depende, Juan habló más. Menos Juan, ¿cuánto están hablando? No, yo muy breve porque la verdad no preparé nada para esto. Estábamos discutiendo ahora con ACE el tema del residentado y la experiencia que nos tocó vivir con el gobierno de coalición y ahora con este nuevo periodo y algunas reglas de juego que cambian bastante. Y bueno, hay cosas a resolver en torno a presupuesto y ahora 11:30 tengo otra reunión con ACE y me voy a ir. No, yo cuando ingresé a la dirección del instituto, la verdad, inexperiente en torno a las cosas, con algunos compañeros más cercanos hablábamos mucho de esto, y a mí hay algunas cosas que capaz estoy siendo chupado por la función de decano ahora, pero algunas cosas que me llamaban la atención entre nosotros y nosotras del instituto, ¿no? Voy a decir una pavada, pero me parece que tiene una posibilidad de desarrollar una línea. El tema de los informes de evaluación de los cargos era como un... yo no leía los informes que hacían, no repetía el informe que hacía el responsable del programa, sino que hacía un informe, porque me parecía que había que hacer un informe, las tareas, ¿no? Porque los informes parecían que eran como de procedimiento. Entonces no había cambios o no había ajustes o no había reflexiones a la hora del informe. Era un acto burocrático y eso a mí me generó problemas, ¿no? Entonces pensaba en cómo nos cuesta a nosotros en los momentos de evaluación, nos cuesta como ver las cosas que hacemos mal, las cosas que hacemos bien y las cosas que queremos proyectar. Eso fue algo, yo tuve un aprendizaje cuando estuve en el instituto en torno a eso que me parecía
Primero porque los institutos se habían creado en el 2011 y llevó a un replanteo en facultad. Yo venía de la vieja área de psicología social y el instituto era otra cosa, no era el área de psicología social. Y yo funcionaba como el área de psicología social. Y cuando se empezó a dar la heterogeneidad de las composiciones, de la forma de ver, de las formaciones, ahí yo quería recostarme en los responsables y las responsables del programa y era como muy difícil ese lugar también, ¿no? Hay algo de la horizontalidad de nosotros que nos lleva mal, ¿no? Era como, hay responsabilidades que no existen, ¿no? Hay una actuación de igualdad donde no hay asunción de responsabilidad. Eso me pasaba cuando yo entré como en la dirección y es muy difícil de trabajar de esta manera. Y bueno, y genera ciertas enemistades también, ¿no? Porque veníamos de dinámicas muy diferentes. Eso con respecto al tema de la gestión, que para mí fue algo que me costó sangre, sudor y lágrimas, pero me parecía que era correcto lo que había que hacer. Después, en torno a lo último que escuché de Juan, que fueron cosas que estuve, creo que con Gaby lo estuvimos hablando también, hay algo en la historia cercana de facultad que a mí, esto está siendo grabado, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a decir igual. Yo creo que hay una bastardización conceptual en algunos conceptos que creo que todos los institutos, el de social, ni decir, tenemos que debatirlo. Ya no discutimos de algunas cosas. Ya no discutimos de algunas cosas. De algunas cosas, ayer lo hablábamos contigo. No discutimos de algunos conceptos heavy metal, ¿no? Que hacen si existiera la identidad, a algo de nosotros, de nuestra historia, más allá de las procedencias, ¿no? De lo que estudiamos pillón o no estudiamos pillón, de escuela, de cosas, hay conceptos que no están en discusión y se empieza a instalar como una especie de verdad revelada que tiene algún tipo de materialidad biológica y exacta, ¿no? Y ya no discutimos cosas que creo, para mí, habría que incendiar la facultad en estos debates radicales, sin que nadie muera, pero radicales que los damos entre nosotros, en nuestro grupo de amigos de nosotros del instituto, y hay autores, autoras y conceptos que dejamos de darlo. Por ejemplo, en el recorrido ahora de la ley de salud mental, no hablamos de los trastornos. No, ya no hablamos de los trastornos, no hablamos de aquello viejísimo que decía Thomas Sanz, en que el diagnóstico de la enfermedad es un problema del médico o del psicólogo que diagnostica. Esa persona se llama Juana y tiene historias. No tiene. La patología es la diagnosis de enfermedad que no necesariamente la posee la persona. Ese tipo de separación entre lo que dice esa universalización del diagnóstico, que es finito o está en un manual, pero que sirve para todo el mundo, donde más o menos calza según las características de la persona, pero no deja de ser un universo finito que se aplica a la persona, no logramos separarnos en la discusión de facultad, no entre nosotros, en la discusión de facultad, ¿no? Entonces hay una enfermedad que es natural, que está ahí y se asigna, y no es un problema del médico, que en realidad es un problema del médico, de la médica, del psiquiatra, de la psiquiatra, del psicólogo. Eso por un lado. Y por otro lado, algunas conceptualizaciones, ¿no? Que no están sancionadas acá adentro, ¿no? Yo me acuerdo debates con compañeros en un ómnibus hacia Mar del Plata hace mucho tiempo sobre la noción de subjetividad y la producción de subjetividad. Yo creo que hay cuestiones muy caras, ¿no? El pensamiento del afuera. Yo creo que deberíamos hacerlo producir lo que no ha dicho todavía por la enorme riqueza que tiene
pero no avanza, me parece, en la facultad. No quiero decir que avance de manera imperialista en la facultad. Digo que simplemente ya no se habla más, porque hay otras velocidades, otros intereses y otra actividad. Y eso, de paso cañazo, creo que también se filtran los debates gremiales. Y me parece que para nosotros, para nuestra historia, para las cosas que hay que destruir de nuestras tradiciones y de las cosas que hay que preservar de nuestras tradiciones, lo más rico eran los debates encarnizados, no personales, pero sí teórico-técnico. Algunos de nosotros, los más viejos que aprendimos hacia el final de la dictadura, yo vivía en una casa que había vivido un amigo antes, en Gregorio Suárez, y limpiando la casa encontré una tarjeta que le conté a Joaquín, y Joaquín me pidió para ir a ver la casa, que ahí fue una de las primeras experiencias, ¿no? Que era una casa de la madre Susana Goldstein, y ahí atendía Enrique Sobrado, Goldstein, Silvia Castro, y alguien más atendía ahí, en esa casa, sí, Barenblit, Gregorio Suárez y Williman, que vivió Gonzalo Fuentes antes, ¿no? Yo alquilé esa casa y limpiando un día, porque tenía yeso, encontré unas tarjetas de Silvia Castro del año del pedo, ¿no? Y ahí nos pusimos a hablar con aquel, y él fue a ver la casa, que la gente salía cada 5 minutos de esa casa, y eran grupos de formación en Pichón River. Pero como era dictadura, se salía por un sistema de seguridad, se salía cada 5 minutos y en direcciones diferentes. Entonces yo decía, esa es parte también de nuestra historia. No la cuestión heroica de las heridas en el cuerpo, de la lucha por la resistencia a la democracia. Pero quiero decir, eso también es parte de nuestra historia, ¿no? No esto en sí de la salida de 5 minutos, quiero decir, de ¿por qué vas a estudiar en esas condiciones? Arriesgándote al pedo. ¿Qué era lo que sucedía que era tan seductor ir a conversar o a pensar sobre ciertas concepciones teórico-técnicas en situaciones que era arriesgarte al cohete? Pero a mí me da la sensación, no es que yo tenga razón, simplemente digo que a mí, pensando solo, me da la sensación que hay debates que no estamos pudiendo dar, y hay algunas cuestiones deseantes que no estamos pudiendo desplegar, porque creo que hay una máquina paperiana, me parece a mí, que nos... Bueno, pop también puede ser Popper. Nada más. Buenísimo. Enrico, muchas gracias. Y luego de Juan, porque Enrico venía después de Joaquín, pero luego de Juan vendría yo, pero estoy hablando mucho y me reservo para el final, si les parece, porque hice doblete yo. Entonces, pero sí está la profesora María Ana Fole. Sí, primero Fernando Noriega, que fue una... Perdón, claro, después de la primera, nuestro profesor Fernando Berriel, que le tocó un periodo difícil. Silvia piensa que estuve 2 meses, yo pienso que estuve 6 meses. Creo que eso ya describe mucho la situación de la temporalidad. Quería simplemente mencionar 3 cosas. Una, que hace poco mi hija egresó de una formación actoral, mi hija Martina, y me acordaba de una conversación que tuvimos una vez donde éramos varios, pero uno de ellos era Ignacio Tamaño, que es un escritor y un director de teatral cordobés, con mucha experiencia de tránsito por América Latina, trabajando en comunidades en distintos lugares. Sobre todo recuerdo mucho anécdotas de él de Colombia, de ciertas ciudades de Colombia, o de ciertas zonas rurales de Colombia, trabajando en cuestiones de teatro, pero también en Europa, en Italia, en España, en
en algunos de los países nórdicos, que yo me los confundo, así que disculpen, en Inglaterra. Y Martina en ese momento estaba pensando en formarse afuera, entonces le preguntó a él, que conocía tanto, ¿no? Dice, usted que sabe tanto, Nacho Tamaño, ¿cuál le parece el mejor lugar para ir a estudiar teatro dentro de todo lo que conoce? Ella tiene el pasaporte italiano, porque la mamá es italiana, desciende de italianos, no sé qué, tenía la oportunidad de ir a algunos lugares, y él le dijo, mirá, si querés beca, financiación, no sé qué, le dijo a algunos lugares a Brasil, vos te querés formar como actriz, Buenos Aires y Montevideo, le dijo. Y algún lugar de Brasil que yo conozco. Y me parece que yo ya tenía esa opinión sin saber nada de teatro, ¿no? Pero sí de haber visto algunas obras de teatro fuera y quedarme realmente un poquito decepcionado por el trabajo de los actores, de las actrices, ¿no? Pero me parece que en psicología social Montevideo es un buen lugar para formarse. No estoy diciendo que sea el mejor, porque no lo sé. Pero me parece que es un buen lugar para formarse en psicología social. Y obviamente que eso no es casualidad y es fruto de mucha contribución acumulada. Algunas cosas mencionaban los compañeros, Enrico ahora, estas historias, digamos, de ese contexto de formación clandestina, ¿no? En psicología social. Pero en mi caso yo tuve la suerte de tener, por ejemplo, bueno, a Mariana Fole, de coordinadora de un grupo de Equipos Uno, gran fumadora y excelente coordinadora del grupo. Cómo se fumaba en las clases de facultad en esa época. Y, y también a Gabriela Echeverry. Y también... Gabriela fue profesora mía, no sé si de todos. También, bueno, en ese curso de Equipos 2 tuve a Gabriel Leira también en una defensa de un trabajo inolvidable. Pero también en ese momento coordinaba el curso Beatriz Lapola, porque Joaquín se había ido, me acuerdo bien, circunstancias. Tuve muchas profesoras excelentes en la facultad. Susana Milivia. Yo me acuerdo de Alejo en social, sí, en psicología social, que era la materia ya de cuarto año. Alejo lo tuve como profesor y me corrigió ahí un examen, pero me acuerdo mucho de las clases de Susana Milivia. Voy a aludir a algo que decías vos, Susana Milivia. Años después yo la contacté por un familiar que estaba en una situación de salud mental, digamos, complicadísima. Hizo una intervención inspirada en los grandes maestros de la antipsiquiatría y del... que pocos se animaban a hacer en ese contexto, ¿no? Que fue magistral. Para mí fue muy formativo, a pesar de que yo lo viví simplemente estableciendo nexos, ¿no? Y posibilitando alguna cosa ahí. La psicología social, por suerte y por desgracia, se tuvo que volcar mucho los psicólogos, las psicólogas sociales al trabajo privado, en el contexto de la dictadura y en muchos otros contextos. En una universidad que además pagaba muy mal, o sea, hace muy poco que la universidad paga relativamente bien a sus docentes, digamos, ¿no? Si lo comparamos con lo que fue hasta el año 2003, 2004, 2005, era una miseria lo que se pagaba, entonces la gente tenía que vivir muchas veces del trabajo clínico, y eso dio la oportunidad de inventar muchas formas
de trabajo clínico que si no hubiera existido esa necesidad no sé si hubiera pasado. Capaz que no. Si hubiéramos estado academizados mucho tiempo antes, quiero decir, no sé qué hubiera pasado, pero bueno, la cuestión es que se dio como se dio. Y en ese sentido, estar en la dirección de la maestría con Joaquín, antes la dirección de la maestría éramos 2 personas, que para mí era bárbaro, porque era como un aguante de cabeza entre 2 personas. Hemos transitado en la academia hacia las responsabilidades unipersonales. No sé, tiene su lógica, no digo que no, pero yo dentro de las cosas que proponía cuestionar a Enrico, yo cuestionaría eso también. Y, y lo otro, por último, que quería mencionar, es cuando a mí me tocó ser director del instituto. A ver, todas estas diferencias que había entre estas personalidades que se nombraron hoy, problemas personales y gente que se trataba y se odiaban, yo qué sé. Y nosotros quedábamos, los más jóvenes quedábamos medio en el medio de... No es que nosotros no tengamos problemas, pero tengo toda la sensación de que no estamos reproduciendo eso, realmente. Es decir, tenemos diferencias, pues si no, no sé. Pero no me parece que... nuestros problemas son otros. No sé si son estos narcisismos o estas... ¿Quién es el heredero de? ¿O quién es el verdadero representante de? ¿No? O el que tiene más claro no sé qué cosa. Mm, capaz que me ingenuo este planeta, pero yo no lo veo. Sinceramente no veo que sature mucho eso. De repente otros temas sí. Que los tendremos que tratarlos, ¿no? Cuando a mí me tocó estar en ese lugar, que fue un corto periodo, había mucha cuestión de pasillo, porque había mucho malestar en el instituto, en base a ciertos llamados que se habían dado, que se habían resuelto de ciertas maneras, algunas mal, etcétera. Mal en el sentido de procedimientos que no se habían dado de la mejor manera. Entonces, me parecía que lo mejor era, bueno, reunámonos y que se converse, ¿no? Y que la gente pueda manifestar lo que opina, lo que siente, saber. Y me parece que eso es un elemento, claro, no digo las viejas asambleas institucionales, ¿no? Bueno, pero sí generar ámbitos donde los temas puedan ser conversables, digamos, ¿no? Y las cosas puedan ser dichas. Aunque no nos gusten, aunque a veces nos vayamos recalientes, o mira la pelotudez que plantea este tipo, esta tipa, o qué visión tan sesgada para tal lado, para tal otro, pero se plantea, se escucha, se dice, no queda relegado a esa especie de horizontalidad que a veces es un bolsón complicado de queja y que bueno, es un elemento que me parece que tenemos que gestionar como colectivo, que es interesante y que nos ha permitido como instituto inventar algunas cosas, hacer algunas cosas, tramitar algunas cosas, no todas bien, seguirnos encontrando y compartiendo y sentir que estamos en un buen lugar para formarse en psicología social, en definitiva. Eso por ahora. Gracias, profesor. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Joaquín. Ah, bueno, está. Tenemos a la profesora ahora sí, Mariana Pole. Hola. Bueno, en primer lugar quiero decir que me es muy grato y que sé quizás, y más que quizás casi seguro, que va a ser la primer festejo en conjunto de los primeros 15 años de la psicología social universitaria, como insistió mucho en su momento Gabriela Echeverri en que acuñáramos así, según recuerdo, pero los recuerdos, vieron que los recuerdos son amoldados, ¿no? Pila de cosas que decían los compañeros que yo me había olvidado, o que no supe, no sabía.
Entonces, bueno, eso, me es muy grato estar en estos primeros 15 años del Instituto de Psicología Social. Creo que sí, que esto, el componente, digamos, de la psicología social, y vieron que mucho de la memoria, en realidad estamos hablando no de 15 años, sino más o menos de 40, y a su vez haciendo referencia a años anteriores. Por lo que creo que ahí hay una primera línea de cierta característica de los procesos, ¿no? Que es la confluencia, digamos, la confluencia de cosas, la convergencia de distintas posturas, pensamientos, experiencias que han ido nutriendo a esta psicología social, a esta psicología, a esta facultad y a esta universidad también. Bueno, fueron tirando ahí algunas puntas, ¿no? Para irnos más atrás, Juan nombraba las agrupaciones universitarias, estudiantiles, que tuvieron mucha potencia en su momento, que efectivamente nos dividíamos, a la vez que también nos juntábamos en otros aspectos, pero nos dividíamos por líneas políticas, ideológicas, partidarias muchas veces, y que eso me parece que fue un germen muy, muy interesante y provechoso en ese momento donde las discusiones eran saladas, ¿no? A veces nos pasábamos de salados, me acuerdo que había votaciones, digamos, donde se disputaban las agrupaciones y todos teníamos una plataforma, por supuesto, universitaria, una plataforma nacional, una plataforma internacional, que ahora yo lo veo como con un poco de simpatía, ¿no? Pensando en que opinábamos de todo, ¿no? Y que queríamos, de verdad, queríamos que el gobierno, que la revolución cubana siguiera en pie, que tomaban posición sobre los países del tercer mundo, ¿no? Todas cosas que ya, bueno, son un poco de la historia. Pero también en esas confluencias y convergencias, bueno, también ya lo decían, ¿no? Como el otro germen de las psicologías sociales en un momento de donde se provino de diferentes agrupaciones universitarias por servicios universitarios, ¿no? Juan decía de donde él provenía, que nosotros le llamábamos de tecnología médica, o sea, lo reninguñábamos porque era de tecnología médica, que había más o menos, no sé, 95 carreras y cosas. Dentro de ellas, bueno, técnico en psicología infantil, si no me equivoco. Bueno, la gente que en ese momento era la gente del IFICLE, Joaquín, Alejo, Enrico, es verdad. Después la gente que proveníamos de la castigada, todos éramos castigados, pero de la castigada EUP, bueno, todos los demás que hemos hablado con diferentes momentos históricos. Cuando Mónica hablaba de los docentes que teníamos en esos momentos, particularmente los docentes, las personas que estaban ocupando un lugar que estaban vinculados directamente al terrorismo de Estado. Me acuerdo que una vez entró uno de estos personajes, no me acuerdo si fue Martín Gutiérrez, con Raquel, encaró ahí entrando en la EUP, en el anexo, en el actual anexo, que era muy chiquito además, ¿no? Entró. Bueno, esto es otro cuento, porque este es otro cuento, es otra memoria porque yo estaba ahí, ¿viste? Queda feo, pero yo estaba ahí, y que
entró y estaba Raquel, que en ese momento tenía una suerte de responsabilidad estudiantil, no recuerdo cuál, pero tenía... Ahí va. El tipo entra y dice, por supuesto con su prepotencia natural, comillas, empieza a preguntar, bueno, pero ¿quién fue que puso el cartel? Porque había un cartel que decía no, persona no grata, qué sé yo, bla, bla, bla. Y Raquel, bueno, hoy fallecida hace ya unos cuantos años. ¿Qué es Raquel? Raquel Tax. Raquel Tax, que fue una figura muy, muy, muy querida, digamos, por lo menos a nivel estudiantil en ese momento, muy admirada, era una mujer que muy, muy preocupada, ¿no? Muy, muy intensa y que estudiaba mucho y todo lo demás. Y bueno, y nada, y que tuvo que encararlo así, ¿no? Mientras los demás estábamos medios como atónitos por esa situación tan rara de experiencia que nos tocaba vivir y que afortunadamente nos tocó vivir algunos. También la convergencia que se ha nombrado acá de los diferentes espacios de formación de psicología social y afines, bueno, se ha hablado del CIFA porque muchos estuvimos ahí, pero hubo varios, estaba el Taigo, estaba SUTEFA, las de psicodrama, ¿no? Como otra vertiente también, que una que estaba como media afincada en clínicas también, ¿no? La de, bueno, no me acuerdo del señor que era como... El CIPO. El CIPO, iba varias cosas, que lo que yo recuerdo es que una de las premisas que tenían seguramente muchas de ellas, en especial tenía el CIFA porque la conocía porque estaba ahí, era que su existencia dependía de la posibilidad de apertura real del espacio universitario correspondiente a los diferentes docentes y pensamientos, digamos. Y que efectivamente después a la larga terminó siendo así, porque bueno, muchas cerraron cuando empezó la democratización más en serio, después de la caída de la intervención y demás. Entonces, bueno, me parece que ahí también, ¿no? Como un espacio de confluencia y de convergencia de algunas cosas. Lo mismo ya en la historia más actual, de las clásicas posturas que teníamos de la psicología social, bueno, cómo se fueron, cómo nos fuimos nutriendo de importantes líneas de pensamiento, sobre todo por la gente que a partir de básicamente, seguramente no únicamente, pero básicamente a partir de 2007, por ahí, de gente que fue a estudiar afuera y que afortunadamente regresó y que trajo consigo toda una formación en muchos casos seguramente y para muchos novedosa y que me parece que no, es fundamental, incluyendo como creo que decía Juan, los aportes del feminismo que no habían tenido hasta ese momento una fuerte presencia, digamos, ¿no? No que no hubiese pensadoras y profesionales feministas, pero me parece que como fuerza específica, me parece que es algo para nombrar como podríamos nombrar otras. Entonces eso me parece que es una línea fundamental y que ojalá que así sea, que siga siendo así, ¿no? Que podamos ir interlocutando o que vayan interlocutando, yo como me estoy retirando, es otra cosa, pero que vayan interlocutando con diferentes posiciones epistemológicas, de pensamiento, de diferentes lugares del mundo y ojalá que pudiéramos seguir también abiertos a otras formas de pensamiento, de las psicologías sociales del mundo, ¿no? Que podamos abrirnos a los pensamientos o podamos abrirnos más a los pensamientos de los sures del mundo.
Otra de las características me parece que es fundamental y que hemos ido planteando, que es lo que tiene que ver con las tensiones y los conflictos, ¿no? Y que afortunadamente es así, porque nosotros pensamos, vivimos la psicología social desde el conflicto o en el conflicto, en la tensión. Creo que no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí también, ¿no? Ver la evolución en el sentido del desarrollo a nivel yo diría, pensando un poco como directora, que ahora digo, qué suerte que pude estar, no lo decía cuando estaba, pero ahora sí, obviamente. De los conflictos, bueno, a la interna, dentro de la facultad, dentro del propio instituto, pero también en relación ni que hablar, a la universidad y también del país, ¿no? Lamentablemente, lo decían, y lo reafirmo, ¿no? Seguir estando en conflicto por los miserables pesos que nos han dado, que ahora subió 2 miserables, ¿no? Estábamos en un miserable, ahora subió otro miserable, más o menos estamos en 2 miserables pesos para el presupuesto, digamos, de la universidad, con todo lo que ha laburado la universidad en diferentes campos, para nombrar uno, los desarrollos a nivel de fuera de Montevideo, que me parece que eso también no ayuda, digamos, o por lo menos, no sé si ayuda o no ayuda, pero por lo menos obliga a tener otras formas de gestión y otras formas de inventiva, lo cual es bueno. Eso está. Por un lado, cierto es que cuando nosotros, los más veteranos, empezamos la docencia, primero era la docencia, no era ni pensar básicamente en investigación o incluso extensión, no era docencia, ganábamos 3 pesos. 3 pesos de verdad, ¿no? O sea, me gustaría, ya los tiré, pero tener en algún momento, cuando íbamos a cobrar, por ejemplo, cuando estábamos allá en el San Pedro, que cobrábamos ahí mismo, cobrábamos con plata, digamos, ¿no? Menos que en secundaria. Mucho menos que en secundaria, mucho menos que en secundaria. Creo que estábamos cercanos, aún hoy, lo de secundaria es aún hoy, dependiendo de las horas, los grados y demás, pero estábamos más o menos como estaban la docencia en primaria, que era miserable, que ganaban a su vez ellos más o menos como ganaba la policía de tropa, digamos, los bajos de la policía. El ejército y la policía. Probablemente. Bueno, váyase. Adiós, decano. Gracias por estar. ¿Y qué más? Y lo último que quiero decir, que me parece que no quiero caer en maneras de decirlo tontas, pero me siento con ganas de seguir recordando a nuestras compañeras que fallecieron ahorita. Hubo muchas que fallecieron, bueno, ya se han dicho de muchas de las personas que han fallecido, que tuvieron influencia, pero bueno, nada, recordar sí, con enorme cariño a Liliana Zufiaurre y a Sonia Mosquera, que creo que todo el mundo las llegó a conocer, muchos, bueno, un poco de cuentos, pero bueno, nada, que están acá. Y no vamos a decir esa cosa que se dice, seguramente no se están viendo, porque la verdad que no tengo ni idea si nos están viendo o no, si nos están escuchando, si nos están oliendo, pero Hay streaming. Hay streaming
espiritual. Pero nada, eso, recordarlas así con todo el amor del mundo y recordar también el acompañamiento que tuvimos entre muchas compañeras y compañeros como nada, para aportar un poco ahí a la situación, a la familia, esas cosas y de nuevo decir y felicitar la propuesta de nombrar los salones con los nombres de estas compañeras. Así que nada, eso. Gracias, profesora. Bueno, Javier sabía que le tocaba, pero ahora vamos a hacer una cosa de 2 minutos, 3 minutos, porque estamos como muy atrasados con la agenda, ¿no? Recontra atrasada, me dicen las compañeras. No llevo en cuenta, pero... no, está la compañera Lilian Toledo, que va a estar con el profesor, con Fernando, presentando uno de los libros que ya presentarás. Y entonces, nada, nos damos solo 10 minutos más para redondear acá. Y bueno, y Javier, 2 minutos, de verdad. Hablar de la dirección del Instituto de Psicología Social. Dale, bueno, 2 minutos. Perdón, perdón, no, estaba en UTFG, no pudo venir antes. Nada, la singularidad de lo que fue construir la distancia por el COVID. Recuerdo, bueno, con compañeros que compartimos la directiva. Es el desafío de sostener el espacio de trabajo en esas condiciones. Fue como muy difícil, muy difícil. Fueron tiempos en donde también la orientación institucional iba hacia un plan estratégico, que el plan estratégico tiene esa cuestión de dispositivo como máquina de hacer, pero también de un pienso político, ¿no? Ahí, bueno, buscamos estrategias para pensar hacia dónde ir, conectando con un orientador que se ha dado a sí mismo el instituto, que tiene que ver de ser un espacio de referencia en la psicología social universitaria. Un poco por ahí fue el contexto, capaz que en lo personal, y en la discusión que siempre tenemos de la escena que se repite, digamos, en asumir la dirección o no, en lo personal fue como de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho aprendizaje en la toma de decisiones, ¿no? En construir colectivamente la toma de decisiones, que no siempre fue algo grato, ¿no? Porque hay que decirlo también que es un espacio de trabajo que, como consecuencia de distintas cuestiones de campo de fuerzas, muchas veces se tensiona. Y creo que el aprendizaje justamente es en esas tensiones encontrar como el timing, ¿no? Encontrar el tiempo, el sentido de que no circulen, digamos, la falta de respeto, ¿no? El desdibujamiento, digamos, de la dimensión como más cooperativa y de construir lo común. Y nos pasa eso, ¿no? Yo lo he dicho en algún plenario, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Porque creo que el gran debe del instituto es ir hacia justamente la construcción de lo común, lo colectivo, que obviamente lo trabajamos, pero a la interna creo que nos cuesta mucho. Eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, me toca a mí ahora. Pero voy a ser breve. En realidad tenía una conferencia escrita, pero bueno, no lo voy a hacer. Voy a rescatar algunas cosas. Acá Fernando decía, Montevideo es un buen lugar para formarse en psicología social y además de compartir eso, también el instituto es un lugar hermoso para trabajar. Hay una frase que yo no sé de quién es, pero dice yo caí en la universidad. Yo no caí en la universidad, sino que la universidad me acogió o algo así. Me levantó, me apañó, me cobijó. Y para mí el instituto es eso. Es un espacio que de un potencial
imponente con el colectivo que lo compone. O sea, quiero rescatar lo que he aprendido con el instituto en los últimos años. Pertenecer al instituto tengo que hacer así como esta valoración personal porque me ha permeado de una manera que no podría ser de otra forma en otro lugar. Y el Instituto de Psicología Social, con estas dificultades organizativas en las cuales caemos, ciertamente hay algo que sí nos une, y entiendo que nos une, que es lo que tiene que ver con lo ético y lo político. Más allá de las discrepancias, las divergencias, los diferentes enfoques que puedan haber, creo que nadie de este colectivo tiene duda en relación a quién tiene al lado. Y esto, esto creo que nos distingue y nos hace ser un buen lugar para trabajar, para crear y para producir. Y para producir academia, para producir nuevos modos, decía Mónica, nuevos modos de vivir, alternativas, modos diferentes. Y quiero decir, para que me estoy olvidando de qué iba a decir acá, bueno, pero no importa, voy a decir un poquito. Sí, voy a decir. Quiero decir que acá el decano Enrico hablaba de la bastardización conceptual y de la necesidad de generar esos debates que entiendo, sí, tenemos debates pendientes. También es cierto que hay un cansancio, hay una cuestión que viene desde los años tal vez 90 por ahí, no me acuerdo lo de Bolonia cuándo fue, pero en realidad esa cuestión, poco antes, no, sí, un poco antes, 2010 está. Digo, que pegó acá. Que pegó acá, puede ser, ahí está. Creo que eso nos ha hecho daño en estos debates que faltan, digamos. Creo que esa cuestión productivista en relación a el ejercicio individual de la academia, creo que eso nos ha dañado en generar otras producciones más colectivas. Creo que igual lo hacemos, pero de todas maneras la reflexión viene sobre a qué costo también lo hacemos, ¿no? El cansancio que eso genera o el sobreesfuerzo que eso genera. Y cómo, llega momentos que no se puede más. Y bueno, y llevar la dirección del instituto es una de las cosas evitables, si se puede, digamos. Lo digo porque tengo cierta seguridad, ¿no? Del futuro que nos... No, tiene que tener más sex appeal, sí. Pero también tiene que tener más sex appeal en la medida de que poder hacer lo posible, ¿no? Con los cuerpos, con las obligaciones que tenemos. Juan hablaba del sapo de Troposo. Bueno, tengo muchas cosas para decir, pero en realidad no voy a decir, pero me parecía, bueno, yo también me siento sapo de Troposo en este instituto, pero también creo que todo lo que me ha dado y lo que he recibido me hace sentir también parte del instituto. Nada, Joaquín habla eso, ¿no? ¿Dónde nace el gol? Me gustaba esta metáfora que traías
Porque también la conecté con eso, ¿no? Bueno, todo lo que decía al principio de que este instituto es más joven que sus hijos y sus hijas. Entonces, y también en esto que Joaquín traía de la organización que nos íbamos a dar, ¿no? Y nada, creo que en este periodo de dirección que hemos estado trabajando, hasta donde pudimos, porque tampoco también tenemos cosas pendientes al respecto, ¿qué organización nos vamos a dar y cómo emergen nuevos agrupamientos sobre viejas bases y nuevos también agrupamientos que marcan la necesidad lástima que se fue el decano, porque en realidad tendríamos que pasar un mensaje acá, que marcan la necesidad de pensarnos de otra manera, porque ya las estructuras que tenemos no dan respuesta a lo que necesitamos. Pero tampoco tenemos los tiempos o podemos darnos los tiempos en esto que habla Javier de, bueno, entonces, ¿cómo construimos? ¿Cómo construimos lo diverso que necesitamos? ¿Cómo construimos lo común que tenemos? ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo lo visibilizamos? Mónica, hablabas de cohesión del instituto. Bueno, eso, ¿no? A veces el día a día nos sobrepasa. Bueno, nada, dejé la conferencia para otro día. La tengo ahí escrita para los 20 años. Cuando ya esté jubilada voy a volver. Bueno, gracias y perdón, estamos un poco sobrepasados, pero pará porque Joaquín me había pedido decir algo antes de que termine esta mesa. Y después yo voy a decir algo tipo operativo, ¿está? Hola. Bien. Estamos muy complicado de tiempo, ¿no? Sí, horrible. 2 horas. Entonces, claro, yo pensaba, a ver, primero, cuando venía aquí, no sabía qué iba a decir y menos qué iba a escuchar. El tema del tiempo es un aspecto a considerar, ¿no? A mí me ha tocado la experiencia de hace 7 años estar dirigiendo un centro universitario regional en el interior y puedo decir que muchas de las cosas que se plantean acá ocurre en muchos lados. Y que podría tener un comentario acá a las distintas cosas que se fueron diciendo cada uno porque de alguna forma son las distintas visiones sobre la experiencia de la dirección, pero que dan cuenta de un proceso institucional del instituto. O sea que es como el reflejo. Estaba preocupado por el público, digamos, si nos estaba siguiendo o, a ver, me gustaría ver qué retornos hay también de todo esto. Preocupado porque no sea solamente una exposición de veteranos hablando de la historia, pero cuando era una reunión para hablar de los 15 años del instituto, y yo creo que se habló de eso. Se habló y que los 15 años implican muchos años más. ¿Ah? Entonces, decir que también, en el caso que me toca de estar como una propuesta del Instituto de Psicología Social y de la Facultad de Psicología, colaborar con el desarrollo de la universidad en el interior. Ese es mi rol. Yo soy del Instituto de Psicología Social que está con un proyecto de desarrollo en el interior. Esa es la verdad. Entonces, el instituto es mucho más a veces de lo que estamos valorando de primeras. ¿Me explico? Y creo que las distintas exposiciones han dado cuenta de eso. Lo decía Fernando hace un rato, cuando nos tocó la dirección de la maestría en el 2009, nunca habíamos trabajado juntos. Sin embargo, fue una experiencia buenísima. Entonces, yo creo que esa es digamos, cómo yo por lo menos estoy concibiendo el instituto. O sea, se va construyendo con la actualidad de quienes lo están integrando y la historia ahí también colabora de alguna manera. Quizás tendríamos que profundizar todo esto que hemos
puedo discrepar con algunos, puedo apoyar varias, con distintas de las perspectivas que se han dado aquí. Y algo lo decía Javier, a veces nos cuesta manejar los propios instrumentos que tenemos teórico-técnicos para pensarnos, pero lo que sí puedo decir, de alguna forma, teniendo una experiencia muy intensa en otro lugar, en la cual me permitió aprender de la intensidad de la producción de este instituto, la sensación hoy es que vuelvo a casa. O sea, la sensación es esa, la de estar en casa, con todo lo que se ha planteado hasta ahora. Así que muchas gracias por esta instancia. Gracias, Joaquín. Decirles que hay una instalación que Lisette va a dar más elementos, más información. La idea es que todas y todos participemos, está al final de acá. Luego, esto está siendo registrado, está siendo grabado, de modo de trabajar sobre lo que aquí vamos a trabajar hoy, sobre lo que se va a conversar, y que esto dé cuenta también, de alguna manera, de construir memoria del instituto y poder hacer los registros que seguramente seguirán alimentándose. Yo nada, agradecerles, para mí nada, me encanta estar acá, lo siento así, como mi casa, y me encanta que vuelvan mis hermanos a casa. Somos una gran familia. Así que gracias a Dios. Disfuncional. Bueno, gracias, y seguimos ahora con la presentación del libro. El profesor Fernando Berriel y la poeta Lilian Toledo nos van a acompañar. Nosotros nos vamos a la audiencia.